Habló la genetista Natalia Sandberg, quien fue la principal responsable de lograr involucrar a Leonardo Sena en la escena del crimen de la joven argentina Lola Chomnales. Se trató de un proceso inédito para Uruguay y la región, el llevado adelante por la policía científica. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la delegación del gobierno culminaron la agenda de trabajo en el Reino Unido con contactos políticos, comerciales y recorridas por instituciones de investigación científica. Un instituto de biomédica anunció la apertura de uno de sus 3 nuevos centros regionales de distribución en Uruguay. La fiscal de homicidios, Adriana Edelman, imputó al hombre detenido el domingo por matar de varios disparos a otro hombre cuando salía de un partido infantil. El asesino es un ex policía que conocía a la víctima y que ahora fue imputado con prisión preventiva. Integrantes del directorio de la Caja de Profesionales Universitarios se reunieron con el ministro de Trabajo y Seguridad Social para entregarle la propuesta con medidas tendientes a reducir el déficit. Las mismas pasan por aumentar los aportes de activos y pasivos. Además proponen elevar de 10 a 15 las categorías. En un nuevo tiroteo, 14 niños y un maestro fueron asesinados por un joven de 18 años en una escuela primaria de Texas. Los motivos del ataque se desconocen por el momento. El agresor también murió durante un enfrentamiento con la policía. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas de la jornada de hoy. Lo adelantábamos así en los principales títulos. Novedades del caso Lola Chomnales. Recordemos que en los últimos días fue procesado con prisión quien sería el autor intelectual del actor, debe decir, quien sería el autor material del homicidio de la joven argentina. Lo cierto es que se ha venido trabajando desde el año 2014, cuando se registró este homicidio en el departamento de Rocha. Y en las últimas horas dio un vuelco importante lo que es esta investigación, que permitió llevar a la cárcel a esta persona que hacíamos referencia, un hombre de 39 años. Pero habló la genetista que estuvo implicada en esta investigación, una profesional, una científica que probó otro ángulo de investigación en lo que es este caso y que permitió avanzar en un hecho que es considerado inédito, no solamente esta modalidad de investigación en nuestro país, sino también a nivel regional. Lo cierto es que gracias al trabajo de la genetista Natalia Sandberg se pudo dar con esta persona que, de no haber sido variado la modalidad de investigación, no se lo hubiera localizado, puntualmente porque, por ejemplo, no está en la base de datos donde están todos los ADNs de las personas que han sido detenidas. Él estuvo en el año 2009, recordemos, procesado por violación, pero el banco genético comenzó allá por el año 2012. Vamos a escuchar lo que decía en la jornada de hoy, en diálogo con los medios de comunicación, esta genetista que ha sido clave para determinar esta situación en la investigación del homicidio de Lola Chomnales. La ciencia y la perseverancia de la genetista y directora del Registro Nacional de Huellas Genéticas, Natalia Sandberg, fueron claves para identificar al presunto autor del homicidio de Lola Chomnales, 7 años, 4 meses y 19 días después de ocurrido el crimen. La principal pista con la que contaban los investigadores eran los restos de sangre que dejó el presunto asesino en las pertenencias de Lola. Pero por más que la policía científica contrastaba ese perfil genético con el de la base de datos de personas imputadas desde el año 2012, nunca obtuvieron coincidencias. Pero hace 2 años Sandberg propuso un cambio de enfoque. Basándome en el principio de que hay familias de criminales en nuestra base de datos, que tenemos una gran base de datos, al día de la fecha tenemos más de 80.000 perfiles genéticos de criminales. Uno puede ver desde la genética que existen familias de criminales enteras, entonces traté de usar eso que me aportaba lo que yo estaba viendo en esa base de datos y poder convertirlo en un hallazgo genético. La propuesta primero se enfocó en buscar coincidencias en el material genético que se hereda por vía paterna. Allí dieron con 2 personas
Pero al analizar el entorno familiar de ambos individuos, se encontraron con una dificultad. Había un montón de hijos, algunos extramatrimoniales y otros ni siquiera reconocidos. Para la policía se hizo casi imposible dar con la identidad del asesino en ese contexto. Entonces se probó analizar la genética por vía paterna y materna al mismo tiempo. Esa estrategia dio un resultado inesperado. Había un preso que tenía un nivel de coincidencia del 50% con el perfil genético encontrado en las pertenencias de Lola, solo en aquellos genes aportados por vía materna. Eso solo podía significar una cosa: era medio hermano del presunto asesino de Lola. Esa hipótesis se confirmó al hacer un estudio del ADN de la madre de aquel preso. La mujer había tenido 11 hijos de 3 padres diferentes. Quien posteriormente fue imputado por el crimen de Lola no conocía a su madre porque había sido puesto en adopción a los 18 días de vida. La policía de Rocha logró ubicarlo en el Chuy y tras detenerlo fue enviado a prisión gracias a una prueba de ADN obtenida a partir de la ciencia y la perseverancia de la genetista. Bueno, y también habló a propósito de lo que ha sido su motivación para llevar adelante esta investigación. Se encontraba trabajando y en total hermetismo desde el año 2020. Estamos en el 2022. La genetista habló de lo que representaba este caso para ella y la importancia de llevarle paz y claridad en los hechos a la familia de Lola Chomnales. La jefa del Laboratorio de Registro Nacional de Huellas Genéticas, la genetista Natalia Sandberg, es la encargada de cotejar los perfiles genéticos encontrados en escenas del crimen sin resolver con la base de datos de policía científica. Sin embargo, la inquietud de la experta por encontrar al asesino del adolescente Lola Chomnales la llevó a explorar otras alternativas y a modificar los parámetros de un software donado por el FBI para que pudiera encontrar familiares de aquella persona que había dejado su sangre en las pertenencias del adolescente. Sandberg explicó cuál fue su motivación. Mi motivación fue la familia, ver la familia, ver el caso, me conmovió muchísimo. Y bueno, ese fue mi motor para empezar a encontrarle otra vuelta a ese software que bueno, del trabajo habitual no iba a surgir nunca porque esta persona no estaba en la base de datos y bueno, de ahí fue que me motivé para poder empezar estas líneas de investigación y darle vuelta al caso. Para modificar el software consultó a colegas de la región. Nadie había probado un camino como el que se proponía, pero desde el punto de vista científico era posible. Fueron 2 años de trabajo. Implicó darme la cabeza contra la pared 1.000.000 de veces, búsqueda, ensayo y error, estudio, asesoramiento en el extranjero con colegas, implicó de todo. Fue un proceso muy complejo que bueno, que por suerte hoy podemos decir que lo hemos resuelto. La especialista contó que sintió cuando finalmente el examen de ADN del ahora procesado confirmó que se trataba de aquel que habían estado buscando por más de 7 años desde que Lola fue asesinada. Me movilizó mucho desde el punto de vista sentimental y por eso fue el motor para mí, para empezar a sentarme y buscar todas las maneras habidas y por haber que estuvieran a mi alcance para poder aportar en el caso. Fabio Quevedo es el director de la Policía Científica de nuestro país y ante esta situación, estuvo también en esta conferencia de prensa, señaló que con esta situación que se ha generado, con este caso inédito de forma de investigar, se abren las expectativas para aclarar otros casos que no han tenido justicia. Tenemos esperanza en que en los próximos meses podamos hacer algunas otras técnicas en las cuales podamos llegar a aclarar otros hechos, pero es muy reciente, como también lo dijo ella, y tendríamos que ver cuál es el camino a seguir. Pero institucional. ¿La capacitación de más personal, además del rol de Natalia? Sí, por supuesto que sí. Necesitamos capacitarnos cada vez más y capacitar a más personal, como lo dice usted. ¿Cuántos trabajan en particular en esa área? En esa área, en su laboratorio, son 4 los funcionarios que trabajan actualmente. ¿Institucionalizar el método es un camino a iniciarse a partir de este caso? Puede ser. Como le dije, muy reciente, hay que estudiarlo y hay que trabajarlo y ver cuál es el camino a seguir. ¿Cuántos casos sin resolver hay actualmente? Casos criminales al momento, hay menos de 1000 casos criminales, los cuales tenemos en el banco, ¿verdad? Pero todos tienen la misma importancia y bueno, veremos a ver cómo seguimos con cada uno de ellos.
Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Se ha generado una polémica en el ámbito de la Fiscalía de la Justicia. Se ha presentado un escrito en contra de una resolución del fiscal Iglesias. Estamos hablando del caso de violación en la zona de El Cordón, un caso que tomó notoriedad este último verano. Lo cierto es que el fiscal ha resuelto pedir al juez la liberación de 2 de los imputados por esta causa. El doctor Juan Raúl Williman es el abogado de la mujer agredida, el abogado defensor, ha señalado que no están en contra de la decisión del fiscal, sino en contra de que se hayan enterado a través de la prensa de esta posibilidad y no personalmente como debió hacerse. La investigación en torno a la denuncia de violación grupal en un apartamento del barrio Cordón cambió de fiscal en los últimos días. El caso pasó ahora a manos del fiscal Raúl Iglesias, quien tiene previsto cambiar la situación de los 2 imputados en la investigación. Ambos fueron enviados a la cárcel con prisión preventiva por un delito de abuso sexual agravado. Sin embargo, para Iglesias, esa medida cautelar debe ser revocada porque a su entender no justifica que estén privados de libertad mientras dura la investigación. La víctima de la causa se enteró por los medios de comunicación de la decisión del magistrado, la cual no llegó a efectivizarse todavía. Por esta razón, el estudio jurídico de Laudelar, que representa a la joven, presentó un escrito ante el fiscal de corte cuestionando la actitud del responsable de la causa. Hubiera sido lo esperable que primero la Fiscalía se comunicara con nosotros para, en todo caso, hacer estos planteos y eventualmente después sí tiene la libertad y la independencia técnica para tomar las decisiones que estime pertinentes. Pero no parece razonable que la víctima se entere por los medios de comunicación masiva que su situación está siendo abordada y que eventualmente se podría tomar una decisión u otra y que esa información ni siquiera le llegara por nosotros. Con todo criterio, la víctima le reclama al consultorio saber por qué pasó, qué es lo que sucede. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue poner esta situación en conocimiento de la Fiscalía. El escrito puso de manifiesto algunos incumplimientos por parte del fiscal en el cuidado de la víctima. Williman señaló que la mujer fue revictimizada a raíz de la publicación de audios grabados por los presuntos autores de la violación en el programa radial La Pecera del periodista Ignacio Álvarez y que el hecho de que se entere por la prensa que quienes denunció van a ser liberados la vuelve a revictimizar. El abogado contó que la mujer perdió el trabajo luego de que se conocieran esos audios. Ella perdió el trabajo porque, bueno, eventualmente el empleador no tiene por qué entender o entender cómodo o bueno, una situación que no tiene por qué pasar, de verse involucrado en esta situación que es compleja y bueno, puede tomar la decisión que quiera. Obviamente las personas tienen vidas particulares y bueno, y aunque no parezca, estas situaciones las pueden afectar en su vida particular, no solo emocionalmente, psicológicamente, bueno, en este caso laboralmente. Bueno, de todo esto que ha señalado el fiscal Raúl Iglesias, defendió su posición de pedir la liberación de los imputados. Yo creo que actué correctamente, apegado a la Constitución, a la ley, a los pactos, es decir, respetando a la víctima, protegiéndola. Simplemente que entiendo que la medida cautelar que pesa sobre los imputados se puede cambiar, pero no lo decido por mí ante mí, sino que lo decide un juez escuchando todas las partes. Así opinó el fiscal Raúl Iglesias, quien recientemente fue trasladado de la Fiscalía de Violencia Doméstica a la de Delitos Sexuales, haciéndose cargo de, entre otros casos, de la denuncia de violación grupal en un apartamento del barrio Cordón, presentada por una mujer en enero de este año. Iglesias informó que tenía pensado pedir la excarcelación de los 2 imputados en el caso, quienes se encuentran cumpliendo prisión preventiva por abuso sexual agravado. El argumento es que a su juicio no hay riesgo de que se den a la fuga o que entorpezcan la investigación, por lo que solo podrían ir a la cárcel una vez sean condenados y no de forma preventiva. En las últimas horas, el representante de la víctima, el abogado del estudio jurídico de Laudelar, Juan Raúl Williman, presentó un escrito señalando que Iglesias incumplió sus deberes como fiscal. Al respecto, el fiscal opinó: Tal vez para que yo cambie mi punto de vista, una forma de amedrentarme, de presión, y no funciona así conmigo. ¿Por qué? Porque si yo estoy absolutamente convencido de lo que pienso, no lo voy a cambiar por presión de nadie, porque si no sería un pésimo fiscal, que vamos a decir, sus dictámenes son al grito de la tribuna, o no me quiero enfrentar con esto o con lo otro, o con el poder o con determinados grupos de presión. No funciona así. Para mí no funciona así.
Siguiendo con este tema, les decimos que el fiscal Raúl Iglesias decidió también en los últimos días archivar unas 300 causas. Señaló que son casos que no se abrían desde hace 2 años o más, que no cuentan con nueva información, no había elementos para imputar, indicó el fiscal Iglesias, y esto ha generado también una polémica y un cruce y una condena por parte de la Intersocial Feminista. El pasado jueves, la Intersocial Feminista denunció públicamente al fiscal de delitos sexuales de cuarto turno, Raúl Iglesias, por el archivo de 300 denuncias de delitos sexuales, así como por sus expresiones en medios de comunicación sobre el caso de violación grupal de Cordón. Al respecto, el fiscal publicó en su Twitter: "Lo prometido es deuda. Se trabajaron todos los casos nuevos en el día y se dieron las correspondientes órdenes de actuación, y se archivaron los casos donde no existían evidencias que permitieran la continuación útil de la indagatoria, según el artículo 98 del Código del Proceso Penal". Consultado al respecto, Iglesias defendió su decisión. Esos casos eran casos que no se abrían hace 2 años o más. No había evidencias útiles para continuar la investigación. Y me piden los informes a mí porque yo soy el malo de la película, porque los archivos, no soy el malo de la película, a mí no me gusta archivarlos, pero si no puedo continuar la investigación, no me queda otro camino, porque hay otros 700, 800 casos que sí hay evidencias para continuar, entonces hay que focalizarse en esos. Iglesias dijo que él no pidió que lo cambien de la Fiscalía de Violencia Doméstica a la de Delitos Sexuales. Yo no pedí venir acá donde estoy, ¿bien? Yo estaba bien en mi fiscalía, estaba investigando cosas importantes con el equipo, estábamos lo más bien, trabajando a conciencia, y me cambian para esto. ¿Cuál es lo que hay detrás? No lo sé. Señores, fue imputado en las últimas horas el hombre que el pasado día domingo fue a una cancha de baby fútbol y asesinó a un hombre delante de su hijo de 14 años. La fiscal Adriana Edelman solicitó la prisión preventiva por 180 días en esta jornada para continuar con la investigación. Se trata de un ex policía. El hombre de 50 años que este domingo asesinó de un balazo a otro hombre delante de su hijo de 14 años fue imputado por un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido con un arma de fuego y muy especialmente agravado por haberse cometido frente a un menor de edad. El autor de este homicidio deberá cumplir una prisión provisoria de 180 días hasta que se realice el juicio. Este martes, la fiscal Adriana Edelman explicó que no está claro aún el motivo del crimen. Evidentemente eran familias que se conocían y bueno, nadie lo ha declarado en forma explícita. Existe un motivo que es parte de la investigación todavía y que bueno, también ha sido un elemento importante para que nos dieran la prisión preventiva en este caso, en el entendido de que existían medidas todavía pendientes para que la Fiscalía pudiera esclarecer totalmente el tema. La fiscal Edelman recalcó que el imputado no declaró en ningún momento respecto a este homicidio. Él no declaró, lo que tenemos es el testimonio del hijo del fallecido que estaba en el momento y lo ve en ese momento. O sea que lo que pasó antes no lo sabemos. Además, se señala que los investigadores del caso tienen varias hipótesis al respecto. Hay varias hipótesis, él no lo declara, tampoco lo declaran los familiares. ¿Habían antecedentes de episodios de violencia entre estas dos familias? No había ningún episodio de violencia ni entre las familias ni en el seno de la familia. Nos vamos ahora al departamento de La Valleja porque un profesor fue denunciado por acoso y abuso en el liceo número 3 de la ciudad de Minas. Denuncian los padres de las alumnas que desde secundaria no se actuó con la celeridad necesaria. Se trata de adolescentes de 12, 13 y 14 años, las que contaron que fueron acosadas por su profesor en el liceo número 3 de Minas. El pasado sábado,
La madre de una de las menores radicó la denuncia, en la que contó que su hija, de 12 años, le relató que el hombre la abrazó el cuello y con la otra mano le tocaba la espalda hacia abajo. La niña le contó que cuando se dio cuenta de la situación se fue del lugar a contarle a su adscripta y a la directora del liceo. Luego de que se hicieran públicas estas denuncias, Fiscalía resolvió actuar de oficio y llamó a las familias a declarar. Estamos en contacto con la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía porque nos preocupa muchísimo que siendo que desde la justicia para que las niñas declaren tiene que ser en cámara GESEL, protegiéndolas para que no tengan que relatar varias veces, acá se les hizo relatar varias veces sin ningún tipo de protección. Telemundo consultó a secundaria, que aseguró que actuaron acorde al reglamento y el profesor fue separado de su cargo de forma preventiva mientras continúa la investigación. Vandalizaron la escuela número 65 del departamento de Artigas. Robado, han hecho todo, estrago, vandalismo, lo que hicieron, fue un exagero lo que hicieron. Eso es de gente, con perdón la palabra, mala leche, para hacer eso. Es una barbaridad que los niños entren a la escuela y vean todo eso lo que está. La escuela sigue igual, está una tapera esta escuela, acá entra perros, entra de todo, abandonan todo acá. Los árboles como tal. Nosotros pedimos, yo como madre, pido seguridad para mis hijos. Hace poco Inspección mandó a arreglar la parte eléctrica de la escuela porque hubo un niño que quedó pegado en un portón. No era un niño de la escuela, era un niño de la escuela 2 que estaba a las 6 de la tarde en la escuela, por eso no se llevó a cabo nada. Pero fue la única manera de que arreglaran. O sea, nosotros nos quejamos de que a nosotros no nos dan importancia. En sí, es para eso que entran a la escuela, a jugar al fútbol, a drogarse. Esta escuela es un motel, es una perrera, porque acá hay perros de todo tipo, largan los perros acá. Y es eso, nosotros lo que queremos y exigimos es seguridad para nuestros niños, que el inspector tome medida en poner muro. Vamos ahora precisamente a la palabra del inspector de primaria allí en el departamento de Artigas, haciendo referencia a lo sucedido en la escuela 65. Esa escuela particularmente ha sido objeto siempre de vandalismos. Se han colocado tejidos de protección y los tejidos los han robado. Ahora nos encontramos con la situación de pinturas obscenas en los diferentes lugares externos de la escuela, porque logramos el año pasado, conjuntamente con la gestión que hicimos ante nuestras autoridades, la colocación de alarma. Entonces eso ayuda muchísimo en lo que respecta a la entrada de personal no deseado adentro, ¿verdad? En el local. ¿Cuál es el mensaje, Marcelo, para los padres que muchas veces tratan de insostenible esta situación? Y sí, pedimos encarecidamente que entre todos nos ayudemos, ¿verdad? Que inmediatamente, si ven movimientos extraños alrededor de los edificios, que nos avisen, que se comuniquen con nosotros, con la policía, que sabemos que está siempre en contacto y que están siempre atentos a todas las manifestaciones, y más cuando se trata de locales escolares, ¿verdad? Que inmediatamente nos avisen, llamen al 911, se comuniquen con el personal del Ministerio del Interior para entre todos ayudarnos. Esto es un tema de todos los pobladores, ¿verdad? El presidente del CODICEN habló también en las últimas horas a propósito de lo que es la seguridad en los centros educativos. Robert Silva dijo que no se pueden poner murallas. Sucede en otras partes del país, no es un tema exclusivo de ahora, es un tema que viene de hace mucho tiempo y que acá lo importante es trabajar en sintonía, ¿verdad? Encontrar soluciones. Hay cuestiones que son propias del centro educativo, que se dan en la interna, porque el centro educativo no está aislado de lo que pasa en la sociedad, y otras que son externas, que no es responsabilidad de la ANEP, pero la ANEP tiene que colaborar. Nosotros estamos dotando de seguridad a nuestros centros educativos, pero los centros educativos no se tienen que transformar en edificios aislados de la sociedad. Tienen que atender, interactuar con la sociedad y obviamente nosotros dar herramientas para que se adopten las decisiones y se protejan en lo que haya que protegerlos, pero también, como yo lo dije el otro día, nosotros no podemos poner murallas y que atrás de las murallas están los centros educativos, no, están en un contexto, acá hay responsabilidades compartidas, todos las tenemos que asumir y procurar soluciones.
Vamos a cambiar ahora de tema. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ya está en viaje hacia nuestro país desde el Reino Unido, donde culminó su visita en las últimas horas. Precisamente en esta jornada de martes estuvo recorriendo el Parlamento británico. Este martes, el presidente y la delegación que lo acompañó a Londres fueron recibidos en el Parlamento británico. Allí se reunieron con el presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria, Reino Unido-América Latina, Mark Menzies, y la vicepresidenta de la Cámara de los Comunes, Dame Eleanor Lang. Luego, Lacalle visitó el Francis Crick Institute, institución dedicada a la investigación del desarrollo de las enfermedades y su prevención. Allí el presidente dialogó con investigadores sobre su trabajo. En ese encuentro, Lacalle recibió además el anuncio de un nuevo centro regional de distribución de vacunas que se instalará en Uruguay. Parte de la delegación continuó con otras reuniones. El canciller Bustillo y la ministra de Economía, Susana Arbeleche, se encontraron con el ministro de Comercio Internacional, Ranil Jayaguardena, quien el año pasado visitó Uruguay para analizar la posible ampliación de acuerdos comerciales. El jerarca británico aseguró que en el último año el crecimiento de las ventas uruguayas a su país fue de 120% en rubros como carne y cereales. Como decía el informe, una de las novedades que aportó esta visita del presidente al Reino Unido es la posibilidad ya concretada de instalarse aquí en nuestro país un centro de distribución de vacunas que en principio estará repartiendo aproximadamente unos 12 millones de dosis, esto en los países de la región. El centro de distribución de vacunas será inaugurado en los próximos 2 meses, según una declaración conjunta de Uruguay y Reino Unido. El anuncio fue celebrado este lunes durante el encuentro que mantuvieron el presidente Luis Lacalle Pou y el primer ministro británico Boris Johnson. El centro regional de la farmacéutica británica GSK estará ubicado en el Latin America Cargo City, próximo a la vieja terminal del aeropuerto de Carrasco, donde la compañía cuenta con un espacio logístico desde el año 2021. El centro distribuirá más de 12 millones de vacunas por año a 6 países de América del Sur. El presidente uruguayo visitó este martes un instituto de investigación biomédica con el cual la farmacéutica mantiene fuertes vínculos y proyectos de colaboración, según informó la embajada británica. La instalación de este centro de distribución es un paso más en el avance de las relaciones comerciales entre Uruguay y Reino Unido, señalaron desde la empresa. Lacalle llegó el fin de semana a Londres, donde este lunes mantuvo un encuentro con el primer ministro británico. Lacalle y Johnson se comprometieron a continuar la cooperación entre ambos países y los vínculos comerciales. Principales cotizaciones al cierre de la jornada. Dólar 38.80 a la compra, 41.20 a la venta. Euro 40.65, 45.50. Real 7.39, 9.39. Peso argentino 007, 0.37. Unidad indexada 5.40.20. Unidad reajustable 1.434,88. Hacemos la primera pausa en esta edición central. Venimos en instantes. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago. Yerba, yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. Valen, te escribo esta carta porque llegó el momento de decirte lo que siento por vos. Sos mi vida.
Seguramente no sepas tanto de mí, pero yo sé que tenemos mucho en común. Cada vez que respiro pienso en vos. Cada vez que pasa una brisa o cuando doy un abrazo, en todo siento que estás ahí. También tengo claro que si no fuera por vos y tu familia, no podría hacer nada de eso. Porque fueron ustedes los que me dieron el resto de mi vida. Vamos a estar juntas siempre. Te quiero con todo nuestro corazón. Eri. Llega a donde quieras con tu Honda Navi. Te contamos por qué. Es económica, hasta 50 kilómetros por litro. Es automática, con encendido eléctrico. Es divertida, 4 tiempos. Motor 110. Es ágil, muy liviana y baja. Es customizable, un sinfín de accesorios y colores. Disfruta el camino con tu Navi. Su precio, solo $1.950 y podés financiar el 100%. Es una Navi, es Honda. Agenda tu test en hondanavi.uy. En Scotia te damos el préstamo preaprobado para que salgas a buscar el auto que vos querés. Préstamo automotor de Scotiabank. Llévate hoy tu préstamo y salí a buscar el auto que tanto querés. Además, pagás recién la primera cuota a los 90 días y te lo financiamos hasta en 60 cuotas. Pedilo online en scotiabank.com.uy. Tu auto habla de vos. Tu banco también. Scotiabank. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Quieres ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Vamos a meternos ahora en el deporte, hablemos de fútbol. Nacional esta noche enfrentó al Bragantino en el Gran Parque Central por Libertadores. Le ganó 3-0, pero igual quedó fuera del certamen porque Vélez goleó a Estudiantes y quedó de esta manera Nacional fuera de lo que es la Libertadores. Y continúa en la Copa Sudamericana. Mañana, miércoles, Peñarol estará enfrentando en el campeón del siglo a Colón, también con la esperanza de poder seguir dentro de la Copa Sudamericana. Partido vital para Peñarol ante Colón de Santa Fe en el campeón del siglo, con el objetivo puesto únicamente en la Copa Sudamericana. La Libertadores ya quedó por el camino y el sueño de la sexta, una vez más, fue solo palabras, y el aurinegro apunta todas sus baterías a la Sudamericana. Para eso tiene que ganar primero que nada. Peñarol tiene que hacerse fuerte y derrotar al Sabalero, que ya está clasificado a octavos de Libertadores, y cuidar a jugadores. Además de ganar, Peñarol debe esperar un resultado que es sumamente posible. Olimpia no tiene que ganarle a Cerro Porteño en el clásico paraguayo que se jugará en la Nueva Olla. Si Olimpia pierde o empata y Peñarol gana, el aurinegro se mete en la Copa Sudamericana. Si Peñarol empata, lo único que lo clasifica a la Sudamericana es una derrota de Olimpia ante Cerro Porteño. Dejamos la matemática de lado y nos metemos en la cancha, en donde Kevin Dawson será el arquero carbonero. Aguirre Garay, Cachila Arias, Menosa y Jairo O'Neill jugarán en el fondo. Gargano y Musto estarán en el doble 5 de Peñarol. Más adelantados comenzarán La Quintana y Cepelini, y como delanteros jugarán el canario Agustín Álvarez Martínez y Lucas Biatri. La Riera pone todo lo que tiene en busca de, ahora, el gran objetivo de la temporada.
Marcelo Broly fue designado como nuevo técnico de la selección sub-20 y ya comenzó su trabajo. Un paso muy importante, pasar a la selección y esperemos plasmar todo lo que traemos con nosotros para ayudar a Uruguay en ese sudamericano que se va a jugar en enero. Y bueno, queremos un equipo que sea protagonista. Como entrenador, sinceramente, me gusta que los equipos hablen en la cancha, no las palabras del entrenador, pero ni que hablar, un equipo protagonista que compita con el hambre de ganar, el compromiso, la intensidad, el profesionalismo y el amor por lo que haces. Los conozco, sinceramente, el rango de edad es el que competí contra ellos, o los conozco porque están compitiendo en primera división, tengo un conocimiento total de la categoría y bueno, esperemos aprovecharlo. Y bueno, acá estamos para ayudar y para crecer y para aprender. Creo que hay calidad de jugadores y representamos una camiseta que tiene que ser protagonista. Y el mensaje que más allá de las emociones, que no significa estar acá, el profesionalismo va a estar siempre por encima de todo y día a día defender el estar acá con profesionalismo me parece que es el mensaje que podemos darle a la gente. Señores, nos vamos ahora al panorama internacional con esta verdadera tragedia. Uno ya no sabe cómo calificar este tipo de situaciones que se registran asiduamente en los Estados Unidos. Un nuevo tiroteo, esta vez en una escuela primaria del estado de Texas, dejó al menos 16 personas fallecidas. Hablamos de 14 niños, una maestra y precisamente el atacante, un joven de 18 años que murió al parecer al enfrentarse a la policía. Fueron 26 los ataques de este tipo que se registraron en los Estados Unidos en el pasado año. Hasta el momento se han confirmado 16 muertos, incluido al atacante. Estoy hablando de 14 niños de esta escuela primaria, un maestro y el propio agresor que ingresó con por lo menos 2 armas de fuego a un centro educativo, una escuela primaria de la localidad de Uvalde, en el estado de Texas. Y el gobernador de ese estado del sur de los Estados Unidos, Greg Abbott, explicó en una rueda de prensa que este agresor fue identificado como Salvador Romas, de 18 años, ingresó con un arma de mano y posiblemente con un rifle de asalto. Es la información que se está señalando e indicando por parte de las autoridades en este centro, que es el centro Rove Elementary School de la localidad de Uvalde, como les decía, a 133 kilómetros de San Antonio. El atacante disparó y mató de manera horrible e incomprensiblemente a 14 estudiantes y a un profesor, dijo el gobernador del estado de Texas. Poco después, Romas, que residía en Uvalde después del ataque, fue abatido por los agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos rápidamente después de la denuncia de este ataque. ¿Qué más se sabe hasta ahora del agresor? Pocos detalles por el momento. El gobernador de Texas señaló que aparentemente este sospechoso disparó antes de ingresar al centro educativo contra su abuela, porque se informó un rato antes por parte de fuentes médicas que una mujer de 66 años estaba siendo tratada en un hospital de San Antonio. Agreguemos a esta información que ya a esta hora de la noche se habla de 18 personas fallecidas en este tiroteo en los Estados Unidos. Al menos 21 personas murieron, esto durante un operativo policial en una favela de Río de Janeiro, en Brasil. Un año después de la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro, una nueva incursión de las fuerzas del orden contra el narcotráfico dejó este martes más de 20 muertos en una favela. Es la segunda incursión policial con un alto número de fallecidos en lo que va del año en Vila Cruzeiro, una favela de la zona norte donde según la policía se esconden líderes del Comando Vermelho, el Comando Rojo, la banda de narcotraficantes que ha sembrado el terror en la región desde finales de la década de 1970. La Peña, en la zona norte de Río, amaneció con el sonido de los disparos
disparos después de que agentes de la policía militar entraran en el gigantesco complejo de favelas en busca de los líderes del grupo criminal. Según la policía, los agentes fueron recibidos a tiros por los criminales durante una incursión que dejó en principio al menos 13 víctimas fatales, entre ellas 11 civiles presuntamente sospechosos, además de una vecina de esta región de barriadas pobres y otra persona. Pero posteriormente fuentes hospitalarias elevaron el número de muertos a 21. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital de la zona, hasta donde se desplazaron familiares para reconocer a los cuerpos. El objetivo de la operación, según las autoridades, era intentar desarticular el Comando Vermelho, responsable por más del 80% de los enfrentamientos armados en el estado de Río de Janeiro. Tiene una política expansionista, una ideología de guerra, de enfrentamiento, no solo contra las fuerzas policiales, también contra otros grupos criminales, afirmó el portavoz de la Policía Militar, Iván Blas. De acuerdo con Blas, el grupo criminal ha comenzado a proteger a narcotraficantes de otros estados que dan órdenes desde Río de Janeiro para cometer homicidios en otras regiones del país. Vila Cruzeiro fue una de las favelas de Río ocupadas a finales de 2010 por el ejército brasileño en una gran operación para expulsar al narcotráfico, pero los grupos han ido paulatinamente recuperando el control de la región. Durante la operación, que contó con blindados, fue incautado un arsenal de guerra compuesto por pistolas, granadas y al menos 13 fusiles procedentes de China y Europa del Este, además de vehículos y motocicletas. Señores, y con más de 6 millones de personas desplazadas, hoy se cumplen 3 meses de la invasión de Rusia a Ucrania. La guerra en Ucrania ingresó este martes 24 de mayo en su cuarto mes de combates. Tras alejar a las fuerzas rusas de las dos grandes ciudades del país, la capital Kiev y la nororiental Yarkov, el conflicto está concentrado en el este. En el Donbass, que incluye las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk, las tropas rusas intentan terminar con los últimos focos de resistencia ucranianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que las próximas semanas de guerra serán difíciles. Los ocupantes rusos intentan demostrar que no abandonarán las zonas ocupadas de la región de Yarkov, que no devolverán la región de Jersón, los territorios ocupados de la región de Zaporilla y el Donbass. En algunos lugares atacan, en otros traen reservas, en otros están reforzando sus posiciones. Por su parte, Moscú enfatizó este martes que la ofensiva no se detendrá. Seguimos con la operación militar especial hasta que se cumplan todos los objetivos, independientemente de la enorme ayuda occidental al régimen de Kiev y de la presión de sanciones sin precedentes. En 3 meses de guerra, miles de personas, civiles y militares, han muerto sin que haya un balance preciso. Solo en la ciudad de Mariupol, en el sureste del país, las autoridades calculan 20.000 muertos. Ucrania tenía unos 37 millones de habitantes antes de la invasión. Desde el comienzo de la guerra hay 8 millones de personas desplazadas en territorio ucraniano y otros 6,5 millones que han huido al extranjero. Más información, les contamos ahora que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dio en esta jornada su discurso ante la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud. Fue precisamente en este contexto donde pidió mayor diálogo, un diálogo más fluido entre la OMS y las oficinas regionales, señaló. La Asamblea Mundial empezó el domingo y se extenderá hasta el próximo sábado 28 de mayo. En esta instancia resultó reelecto Tedros Adhanom, actual director general. El etíope era el único candidato para el puesto. A la actividad asistió el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien este martes expuso ante el resto de los miembros. En su mensaje, Salinas afirmó que la pandemia cambió el concepto de la salud. Toda crisis es una oportunidad a la cual debemos responder con innovación, resiliencia, proactividad y empatía, buscando tomar medidas más audaces y transformadoras que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad. Además, llamó a la Organización Mundial a mejorar la cooperación y el diálogo con sus oficinas regionales. Uruguay cree y está convencido que es fundamental seguir fortaleciendo los mecanismos de cooperación y trasladar los desafíos que hemos transitado y las lecciones aprendidas para fortalecer la recuperación posterior a la pandemia, favorecer un diálogo más fluido entre la OMS y las oficinas regionales. Salinas fue postulado por la Cancillería uruguaya para dirigir la Organización Panamericana de la Salud, afiliada a la OMS. La elección tendrá lugar en septiembre y hay varios candidatos en carrera.
Avanzamos en otras informaciones. La Caja de Profesionales trabaja para aumentar los fondos y reducir el déficit. En esta jornada se reunió con el Poder Ejecutivo, con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social para presentar nuevas medidas. La solución es urgente. Hasta el 2024 es que tenemos reservas. El directorio presentó escenarios posibles para equilibrar las cuentas de la Caja de Profesionales. Eso fue trasladado a las autoridades de los Ministerios de Trabajo y de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hay propuestas de corto y de mediano plazo, según dijeron autoridades del directorio. Estamos proponiendo pasar a 15 categorías, hoy el sistema son 10 categorías de ficto, y proteger a las categorías más bajas, que es cuando el profesional empieza a trabajar sobre todo. Es importante pensar que la solución de la Caja de Profesionales tiene que partir de medidas endógenas, es decir, de la propia caja. Las medidas apuntan a aumentar la cantidad de afiliados y la cantidad de ingresos. El directorio de la Caja consideró que estas soluciones no pueden esperar una reforma previsional a nivel general. Que tiene que ir por un camino independiente por la urgencia que la Caja necesita. Por lo tanto, tiene que hacerlo este año urgente a todas las medidas. Nosotros tenemos que tomar decisiones con respecto a la Caja de Profesionales sí o sí y lo antes posible. Vamos a retomar la información que tiene que ver con la enseñanza, con la educación y puntualmente en el departamento de Rocha, donde los padres están pidiendo de la escuela número 105, la escuela rural, respuestas a las autoridades de la enseñanza en lo que tiene que ver con el sistema de traslado de los alumnos. El 50% de los alumnos no están pudiendo ir porque se suspendió lo que era la modalidad de traslado a esta escuela rural, que está a más de 100 kilómetros de la capital departamental. El cual teníamos ese servicio del 2007, hace 15 años, y este año que comenzaron las clases no lo tenemos. La escuela hoy está con 31 alumnos, los cuales están asistiendo 12 y alternados, un día sí, un día no, por el tema de la distancia donde están los niños, que es muy lejos. ¿Quién no habilitó ese servicio y cuál era la función que representaba esa camioneta? Es Primaria quien no lo habilita, creo que hay un problema de licitación ahí, el cual le exigen techo seguro. Ese servicio no lo puede brindar ninguna mutualista, ni Comero, ni ACE. Los micros salían de 2 micros de Castillo, salían recogiendo niños desde allá. Los padres no pueden asumir el costo que tienen los 2 vehículos que trasladaban a los escolares. Que las autoridades nos dieron un monto aproximado de lo que estaría pagando Primaria por mes a las camionetas, que si fuéramos a costearlo nosotros, nos saldría alrededor de 16.000 pesos por niño. En mi caso tengo 3 niños, nos estaría saliendo 46.000 pesos alrededor. Y sería el sueldo entero de mi marido, ¿no? Que es el que trabaja en el establecimiento. Algunos alumnos tienen que hacer todos los días 74 kilómetros, entre ida y vuelta, para llegar a la escuela. Estamos a 27 kilómetros y verdaderamente es un problema crítico para nosotros. Primero porque no tenemos las posibilidades de cómo enviar a la niña un transporte, y el carro que logramos conseguir está más averiado que... Además, sumando a esto el precio de la taxa también, que es costoso, y hay alrededor de 3 niños allá en el área donde yo vivo. Hay una que tuvieron que llevársela allá al pueblo de Castillo para que estudiara para allá, porque era imposible de verdad que siguiera pidiendo. Nuestra niña la traíamos un día sí, un día no. Optamos por no traerla luego porque de verdad es bastante costoso, es un problema que está enfrentando la escuela. La escuela rural 105, Isaac Ferreira, está ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Rocha y a 50 kilómetros de Lascano. Bueno, ya hubo una respuesta por parte de las autoridades. El presidente del CODICEN, Robert Silva, habló en estas últimas horas, dijo que se está trabajando para solucionar esta situación y que habrá una solución al respecto a más tardar la próxima semana. Sí, se estuvo trabajando por la Dirección General hace tiempo, porque hay una situación compleja. Los niños que son trasladados a ese centro educativo tienen un servicio de locomoción que sale a la ruta, y al salir a la ruta requiere tener determinados permisos.
cumplir con determinadas formalidades o requisitos. Y eso no se estaría cumpliendo, entonces se ha demorado la asignación. Quiero decir, porque ayer me informó la Dirección General, que los niños igualmente están siendo atendidos, se les lleva tareas, se les ha procurado soluciones alternativas y estamos en condiciones de decir que la semana que viene seguramente ya tendremos la solución arbitrada a través de alguna compra directa o algún mecanismo extraordinario. En otros temas les comentamos que 24 personas en situación de calle se capacitaron para poder reintegrarse al mercado laboral. Esto gracias a un programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, y también la UTU. Se habían formado 2 grupos de 20 alumnos cada uno para usuarios de los refugios nocturnos del MIDES. Más adelante se abrirán otros 4 grupos de 20. 24 alumnos terminaron los cursos multioficios. Se compenetraron de tal manera, sus deseos eran tan grandes de poder avanzar que superó toda la expectativa que nosotros teníamos y la prueba que prácticamente la mayoría llegaron a este final y están muy contentos y muy agradecidos a lo que se hizo. La capacitación abarca rubros vinculados a la construcción, mantenimiento, con conocimientos sobre electricidad sanitaria y albañilería. Se espera que surjan oportunidades laborales. Uno de ellos ya quedó seleccionado para el programa Accesos del MIDES. Tomamos contacto con una de estas personas y nos decía, che, yo quería quedar en el programa Accesos. Y cuando verificamos en el sistema, efectivamente había quedado. Y también el Ministerio está haciendo muchos convenios con empresas, por ejemplo con la Cámara de la Construcción y con empresas que integran la Cámara, que al tratarse de un curso multioficios generan mejores condiciones para enfrentarse a las entrevistas y a los procesos de selección. Los profesores son geniales, ¿viste? Entonces eso fue lo que te daba más ganas de seguir estudiando, ¿viste? La manera que tienen el programa de la currícula, ¿viste? De las materias, es genial, ¿viste? La personalidad de ellos, ¿viste? Guillermo, ¿viste? ¿Qué aprendiste? De electricidad, de albañilería y de sanitaria. Fue un desafío, pero bueno, todo desafío tiene su premio y está acá. Claro. Y la verdad que yo estoy agradecido a UTU, al MIDES también, porque también se comparten experiencias con personas que nos rodean, son lindas experiencias. Hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más. En Scotia te damos el préstamo preaprobado para que salgas a buscar el auto que vos querés. Préstamo automotor de Scotiabank. Llévate hoy tu préstamo y salí a buscar el auto que tanto querés. Además, pagás recién la primera cuota a los 90 días y te lo financiamos hasta en 60 cuotas. Pedilo online en scotiabank.com.uy. Tu auto habla de vos, tu banco también. Scotiabank. Como toda familia, en momentos difíciles, mantuvimos nuestra ruta y crecimos. Y también creamos nuevos planes a medida de cada familia. Unidos, los uruguayos podemos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Atención quinieleros, los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1234. Toda la información y resultados de los sorteos de quiniela en tu celular. Envía juego al 1234. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la quiniela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1234. Farmacias, supermercados, regalerías, una nueva forma de llegar a sus clientes más cómoda y directa. Venda por internet con su tienda virtual de Shop Comercio Electrónico. Creamos su tienda en internet, mantenemos actualizado su stock, precios y productos para que usted solo reciba los pedidos de sus clientes y se ocupe de vender. Opciones de pagos online, todas las soluciones para que su emprendimiento llegue más lejos. Consulte por el plan que se adapte a su negocio al 099-322-097. Tenemos una solución para usted fácil y accesible, para que siga vendiendo como siempre de una forma diferente. Shop Comercio Electrónico 099-322-097.
Afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Community Management, formación integral para mandos medios, técnico en gerencia, posgrados en marketing, gerencia y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. Bienvenido a nuestro sitio Adelgazar Online. En este mes de mayo, el Día de la Madre, queremos obsequiarte a vos y a tu mamá esta promoción imperdible. Vale la pena, te lo mereces. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país. Señores, antes del final les contamos que se va a cerrar lo que es la capilla del Hospital Maciel, una edificación que comenzó en el año 1798. Estamos hablando de un monumento histórico e indudablemente uno de los edificios más antiguos de nuestro país. Será cerrada porque comenzará una tarea de mantenimiento. La Capilla de la Caridad es el tercer edificio más antiguo de Montevideo que sigue en pie. La piedra fundamental de esta iglesia se colocó en 1798. La obra fue construida por varios arquitectos de la época. Uno de ellos fue el español Miguel Esteves, quien firma este recibo de julio de 1798 por la entrega de los planos de la capilla. Se trata de un bien del periodo colonial que jugó un papel relevante en relación al lugar, al sitio, a la parte de Montevideo en que dio sus servicios religiosos y sobre todo por la presencia del hospital, del que hoy llamamos Hospital Maciel o Hospital de la Caridad, porque bueno, daba justamente apoyo a todos aquellos enfermos. No olvidar que en el siglo XVIII, sobre todo, la muerte, digamos, del cuerpo era menos importante que la muerte del alma. Es uno de los edificios más antiguos que tiene el Uruguay, que no era el Uruguay cuando se construyó. Éramos la banda oriental, colonia española, y se construye uno de los primeros, no el primero, pero sí uno de los primeros hospitales, el único que sigue en pie al día de hoy, con muchas ampliaciones. La capilla era parte de ese hospital porque en ese momento el alma, rezar por los heridos, por los enfermos, era lo que se podía hacer por parte de quienes ejercían la medicina, de alguna manera. La capilla, considerada monumento histórico, tiene elementos que la distinguen. Tiene valores, yo diría, muy importantes en lo que hace a su resolución constructiva, espacial, pero sobre todo también por una serie de elementos incorporados, entre los que están las pinturas de la bóveda, unas pinturas que recuerdan mucho la tradición barroca, aunque son de finales del siglo XIX, y que, bueno, tienen que ver con, digamos, con imágenes ilusorias que hacen suponer que parte de ellas son arquitecturas materializadas cuando en realidad son simplemente arquitecturas pintadas. Entre otras rarezas, cuenta con 2 gigantescas valvas naturales procedentes de moluscos del Océano Índico, traídas en 1805 desde las Islas Mauricio para hacer pilas de agua bendita. La capilla ofreció misa hace unos días, previo a cerrar para la realización de obras. En estos días se está dando la primera de esas etapas, que es la reconstrucción de la cubierta que protege la bóveda para evitar filtraciones de agua. Quedan otras etapas para después pasar a la etapa de restauración interior, que bueno, es lo que terminamos viendo desde el interior, pero que tiene todas esas etapas previas, que es protegerlo, que no le entren humedad principalmente y lo deteriore lo que se desea restaurar. Esperemos tener una recuperación importante de esta pieza que consideramos muy singular en el entramado de la Ciudad Vieja.
Vamos ahora a repasar 3 informaciones destacadas de estas últimas horas. El nuevo fiscal de delitos sexuales, Raúl Iglesias, solicitó el archivo de unos 300 casos que no reúnen la evidencia suficiente como para seguir siendo investigados, según indicó. La decisión del fiscal fue objeto de controversias y la Intersocial Feminista le salió al cruce, criticando el accionar del funcionario. Vandalizaron la escuela 65 de Artigas y los padres se manifestaron frente al centro educativo tras haberlo encontrado con pinturas obscenas en su fachada. Los padres exigieron a las autoridades de primaria mayor seguridad. El Mides y UTU realizaron una capacitación dirigida a personas en situación de calle. Las autoridades piensan duplicar la cantidad de cursos debido al éxito, con el mismo aforo para cada grupo. En esta oportunidad se hicieron 2 cursos con cupo de 20 personas cada uno de ellos. Vamos ahora a conocer los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 460.